El título del mensaje es ¿qué hago con la tormenta? Yo me gozo porque aquí ha habido vidas, familias, ¿verdad? Que lo perdieron todo. Y me gozo no porque lo hayan perdido, sino porque en medio de esa situación, cuando hemos hablado con ellos, nos dicen, mira, Dios es bueno. Mi vida está en las manos del Señor y Él sabe lo que hace y aunque desconozco el futuro, pero sé que mi vida está en sus manos y nos bendicen esos testimonios, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por eso. Les invito a buscar en sus Biblias en Santiago capítulo 1. Vamos a leer del 2 al 4 y cuando encuentren el pasaje, pues por favor, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Van a estar sentados un ratito. Tengo un mensaje y por poco se me olvida. Los jóvenes de nuestra iglesia me han estado preguntando, mira, ¿cuándo nos vamos a reunir? Porque ¿verdad? No nos estamos reuniendo de noche. Así que hoy, como tampoco hay celulares, ahora es que apenas está regresando la comunicación, hoy a las 4 de la tarde nos vamos a reunir en el salón de juego, en el área del salón de juego. Vamos a estar un tiempito allí y luego, ¿verdad? Compartir y jugar. Así que traigan sus cosas, traigan sus juegos de mesa. Tenemos un tiempito de oración y compartir algo. Y luego, pues, quizás compartir como hasta las 6:30. Hoy, en el salón de juegos, de 4 de la tarde a 6:30. Así que esperamos, rieguen la voz por ahí para que vengan los jóvenes y compartamos un ratito ahorita durante la tarde. Bien, Santiago 1, versos 2 al 4. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Te pido, Dios mío, ¿verdad? Que seas tú, ¿verdad? Hablando al corazón de cada vida que está en este lugar, incluyendo la mía, Señor. Sé muy bien que sin ti nada puedo hacer, nada podemos hacer. Y te pido, Dios mío, que me cubras con tu gracia y que hables, Señor, que hables a tus hijos, que hables, Señor, a aquellos hijos tuyos que se han alejado de tus caminos. Que hables, Señor, a aquellas vidas que están aquí y que todavía no han rendido su corazón a ti, Señor. Y eso solamente lo puedes hacer tú. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Vamos a ver rápidamente el pasaje. Está hablando Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, primero, le dice, mira, tengan por sumo gozo, no cualquier gozo, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero es que vemos que ya se da por sentado que vamos a sufrir diversas pruebas. Él no dice ahí, tengan por sumo gozo, sí tienen pruebas. No, cuando os halléis en diversas pruebas. Se da por sentado que todo cristiano va a pasar por pruebas. Hay que entender eso. El próximo versículo nos dice que lo que se prueba es la fe. Las convicciones que tú tienes en la palabra del Señor y en el Señor. Eso es lo que es probado. Y que esa prueba lo que produce es paciencia. En esta versión de la Reina Valera del 60, la palabra que traducen al español por paciencia realmente no es la mejor traducción, porque lo que implica en el original griego de esa palabra más bien es resistencia y constancia. En ese sentido, lo que dice es que sabiendo que la prueba de vuestra fe produzca resistencia, produzca esa constancia. Y luego en el último versículo, el 4, dice, mas tenga esa resistencia, esa constancia en el Señor, ese fruto de esa prueba de fe, tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y esa palabra perfectos es la misma que se utilizaba para atribuirla a aquellos
corderos, aquellos animales que iban a ser sacrificados al Señor y que tenían que ser perfectos, sin mancha. Era una tipología, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad?, que iba a ser el que iba a morir, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Pero es la misma palabra que utiliza aquí. O sea, el propósito de esa prueba que produce esa resistencia, esa constancia en los hijos de Dios, es para que sean perfectos. O sea, esa es la meta de lo que el Señor quiere lograr en cada uno de nosotros. Y no solamente perfectos, sino cabales. Y la palabra lo que implica es totalmente en todas las áreas de nuestra vida, sin que os falte cosa alguna. Así que rápidamente, ¿verdad? Básicamente eso es lo que nos dice ese texto y es la base también de lo que queremos desarrollar. Cuando yo le escribo, pongo ese título, ¿verdad?, de ¿qué hago con la tormenta? Realmente lo que quiero presentar es ¿qué hago con la prueba? ¿Qué hacemos con las pruebas? Pero utilicé la palabra tormenta porque nosotros encontramos en la palabra del Señor, ¿verdad?, textos que nos hablan de doctrina y instrucciones claras y específicas, teológicas y demás. Pero también vemos que está la Biblia llena de historias, de hermosas historias e historias que tienen un propósito, ¿verdad? No es por estar ahí porque sean lindas, sino que aún en medio de esas historias el Señor quiere hablarnos. Así que tomando como fundamento el texto de Santiago con relación a las pruebas que todo creyente tiene que pasar, vamos entonces a ver tres historias donde siervos del Señor tuvieron que enfrentar diferentes tormentas, diferentes pruebas. Y vamos entonces a simbólicamente, ¿verdad?, a hacer esa analogía entre esas tormentas, lo que ellos vivieron y lo que cada creyente tiene que enfrentar. ¿Qué hacen las pruebas? ¿Qué hacen las pruebas? Las pruebas revelan qué es lo que hay en nuestro corazón. Revelan qué es lo que hay en tu corazón, sea bueno o sea malo. ¿Y cuál es el propósito de esas pruebas? Pues lo que desea el Señor es hacer de nosotros algo útil en sus manos. Oswald Chambers lo dijo de la siguiente manera. Él dijo, si Dios va a usarlo, Él lo hará pasar por innumerables experiencias que no están dirigidas a usted en lo absoluto, están dirigidas a hacer de usted algo útil en manos de Dios. Así que qué tremendo cuando podemos tener esa perspectiva correcta de las pruebas en nuestra vida, que es que Dios quiere trabajar para llevarnos a la perfección y utilizarnos para su gloria. Esa es la manera correcta. Pues viendo estas tres historias, la primera la encontramos en Hechos capítulo 27 y vamos a leer un poquito en cada una de estas historias. Así que yo les invito a que lo busquen en la Biblia porque si usted es como yo y no lo lee, como que se pierde, se le va la mente, ¿verdad? Eso me pasa a mí. Así que les exhorto que lo busquen en la Biblia para que lo puedan leer, ¿verdad? Y toda la historia. Pues la primera es con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso y en medio ¿verdad?, de toda esa situación, él apela al César. Ustedes saben que era ciudadano romano. Y entonces lo están llevando, lo están transportando hacia Roma. Y entonces se desarrolla esta historia que vamos a leer del verso 13 en adelante, Hechos 27. Y dice la palabra del Señor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, no había manera de controlar la embarcación. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, que era un botecito, ¿verdad?, salvavidas. Y una vez subido a bordo,
Usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte eran un área en el mar al norte de África, donde, ¿verdad? De muchas arenas y muchas embarcaciones históricamente cayeron ahí, se perdieron vidas y demás, ¿verdad? Y ellos estaban preocupados por eso. Dice que arriaron las velas y quedaron a la deriva. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, o sea, empezaron a tirar por la borda, ¿verdad?, diferentes cosas. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos, las velas, los mástiles, los diferentes equipos, ¿verdad?, los estaban tirando de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ¿verdad? Me encanta cómo la palabra presenta las cosas. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué lindo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Así que esa es la primera historia que vemos, en una tempestad, en una embarcación, el apóstol Pablo. Y la otra historia es muy conocida, porque luego vamos a sacar esas verdades de estas historias, pero vamos a ver las historias primero. La próxima historia la encontramos en Marcos capítulo 4, del 35 en adelante, y les invito a que también la busquen. Es una historia muy conocida para mí. Cada vez que yo predico con relación a algunos de estos pasajes que son tan famosos y que de niñito, desde chiquito, escuchábamos, pues es una bendición, ¿verdad?, poder ahora predicar sobre estos pasajes. Y es cuando el Señor se encontraba, ¿verdad?, en aquella embarcación y esta tempestad también arremete contra ellos. Marcos 4:35, cuando lo tengan, digan: gloria a Dios, aleluya, el Señor es bueno, viene pronto por su iglesia, amén, amén, amén. Ok, así que tan pronto que lo tengan me avisan. La versión corta es amén, amén. Ok, esa está bien. 4:35 dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, ¿verdad? Les dijo Jesucristo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ¿verdad? Se hundía. Se desbordaba todo eso, ¿verdad? Y él estaba en la popa, en la parte de atrás, ¿verdad?, de la embarcación, durmiendo sobre un cabezal, ¿verdad? Dicen que es como un cojín o algo así. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Me gusta cómo lo expresa la versión textual, Biblia textual, que dice: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Más fiel todavía al original. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. También me gusta como lo dice la Biblia textual, que dice que se produjo una calma absoluta. Versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La tercera historia la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás. Así que les invito a que vayan conmigo entonces al libro de Jonás, en el capítulo 1, del 3 en adelante. Después no van a tener que estar buscando más así, pero ahora vayan conmigo, ¿ok? Vayan conmigo a Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1 está antes del capítulo 2, ¿verdad? Más fácil conseguirlo. Jonás 1, del 3 en adelante.
Otra historia muy conocida, ¿verdad? Sobre todo por el pez, ¿verdad? Que tragó a Jonás. Versículo 3 en adelante dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Fíjate, un Dios con D minúscula, no el Dios que conocemos. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué respuesta? Porque él estaba huyendo de Jehová. El Señor le había dado una instrucción de ir a predicar a Nínive y no le hizo caso, se arrancó para otro lado. Pero él responde ahí: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Amén. Es que eran largas las historias y que había que leerlas, ¿verdad? Pero qué hermoso. Y vamos a ver algunos principios que podemos aplicar de esas historias, como todo propósito que tiene la escritura del Señor. Y quiero ver algunas causas de tempestades, algunas de las causas que podemos ver en estas historias, en estas tres historias, con relación, ¿verdad?, a las pruebas de la vida. Lo primero es que las tempestades y las pruebas son parte de la vida misma, es parte de esta naturaleza, de este mundo. Y nosotros en el capítulo 27 del libro de los Hechos, que vemos la historia del apóstol Pablo, no tenemos ningún indicio que había una razón específica, o que Dios nos dice que Dios fue el que lo envió, o que Satanás que lo promovió. No. Simplemente lo vemos como un evento natural, como parte de la vida. Y como les decía en el versículo 2 de Santiago, él decía: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Así que, como les dije, ya la Escritura da por sentado que nosotros todos tendremos que pasar por pruebas y tempestades. Hay cosas que uno no puede entender. Yo mismo como pastor ya he sido testigo de eso. De gente, por ejemplo, que no entiende, dice: pero Señor, ¿por qué? Cuando se muere una persona, se murió mi papá, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué? ¿Y cuántos años tenía? 102 años. ¿Verdad? Se tenía que morir. ¿Cómo que por qué?
Pero así mismo hay tantas situaciones que encontramos en la vida. Y que la gente, ¿por qué? Bueno, es parte de la vida misma, las pruebas. La segunda causa que nosotros podemos ver, la encontramos entonces en el pasaje de Marcos, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba con sus apóstoles. Y vemos allí que de alguna manera los que estudian el pasaje entienden que Satanás de alguna manera promovió esa situación, pero claro, siempre con el permiso de Dios. O sea, Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. Y es importante entender eso. Y nosotros vemos ejemplos y ejemplos en la Escritura, ¿verdad? Donde Satanás ha realizado una obra y vemos que Dios lo ha permitido. Sí, yo lo he dicho anteriormente, el pastor también lo ha dicho. Si Satanás hace algo que Dios no quiere, entonces Satanás sería más poderoso que el Señor. ¿Por qué llegan a esa conclusión? La palabra que Jesucristo utiliza en ese texto para reprender los vientos es la misma palabra que utilizó en ese mismo libro, en Marcos capítulo 1, en el versículo 25. ¿Qué estaba pasando allí? El Señor llega a una sinagoga y se encuentra que un hombre estaba allí de un espíritu inmundo, que estaba dando voces y decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y el versículo 25 del capítulo 1 de Marcos dice que Jesús le reprendió y le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y esa palabra, cuando Jesús reprende a ese espíritu inmundo, es la misma palabra que él utilizó para reprender también los vientos y el mar. Así que sabemos que también parte de las pruebas pueden venir de Satanás. Dios las puede permitir. Recordarán Job, y no hay que entrar en detalles. Ahora, eso es muy distinto a yo, ¿verdad?, darle un lugar a Satanás como que es el poderoso. Mira, hay personas, hay creyentes que hablan más de Satanás que de Dios mismo. Y que ven a Satanás en todo. Se pincharon el dedo, Satanás. Se dieron una canilla, Satanás. Se le vació una goma, Satanás. Hay iglesias que son así. Hay iglesias que hablan más de Satanás, que parece que están todo el tiempo hablando del diablo y del diablo y del diablo. Y parece que inclusive uno escucha a veces hablando cómo el diablo le arrebata y les quita las ovejas al Señor. Me imagino que nunca han leído Juan capítulo 10. Nadie puede arrebatar una oveja de las manos del Señor. Pero le han dado un lugar y hay personas que todo es el diablo y no pueden ver. Porque no es la única causa de las pruebas. Hace algún tiempo, estas iglesias, ¿verdad? Y que están todo el tiempo hablando del diablo y eso. El pastor dio un cuento, ¿verdad? Yo lo escuché de él. Y como el pastor, ¿verdad?, de vez en cuando repite uno que otro cuento, pues yo lo puedo repetir también, ¿verdad? Yo soy del discípulo, así que... Pero él hace este cuento, yo no sé de dónde lo sacó, que estaba esta iglesia que todo era el diablo y el diablo y el diablo y el diablo y el diablo, ¿verdad? Y que si el diablo aquí, el diablo esto, el diablo aquí. Y entonces está este muchacho inconverso, él no era cristiano, que iba por una fiesta de disfraces. Y entonces ese muchacho se viste del diablo. La impresión que tiene la gente, ¿verdad? Es la imagen que es de rojo, con los cuernos, con el rabo, tridente. Pues él se viste del diablo, ¿verdad? Converso, loco. Y entonces va, pero no sabía dónde era la fiesta y está perdido. Y entonces no encuentra la fiesta de disfraces, que es cierto. Y ve la iglesia, esa iglesia que habla todo el tiempo del diablo. Y entonces cuando ve la iglesia prendida dice: pues las iglesias conocen a todo el mundo, tiene que conocer a la gente de aquí, yo voy a ir a preguntar allá. Y allí mismo estaban hablando del diablo, ¿verdad? Que si el diablo, que si esto, que esto. Pues entonces él viene y abre la puerta. Cuando él abre la puerta y ven al diablo, vestido de diablo, sale todo el primero que se tiró por la ventana fue el pastor. Salen todos corriendo de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Había una viejita que no tenía mucha destreza
física. Y se quedó enganchada en una ventana. Y se le quedaron las piernitas así. Él se asusta, él no sabe lo que está pasando. Él se olvida hasta que está vestido del diablo, como dice. Entonces va para allá y le pone la mano, ¿verdad?, para ayudar a la viejita. Y cuando le pone la mano a la viejita dice: ay, señor diablo, mire, aquí todo el mundo hablaba mal de usted, pero yo nunca he hablado mal. ¿De dónde el pastor sacó ese cuento? No lo sé. Lo que Satanás pueda hacer siempre estará subordinado siempre a la voluntad de Dios. Porque Satanás es una marioneta. Es parte de la creación también. El único Dios verdadero, todopoderoso, es el Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único. Nada puede tronchar esos planes, ni nadie puede tronchar esos planes de Dios. La tercera causa que vemos en estas historias es que Dios puede enviar la prueba. Y Dios mismo envía la tormenta como parte de sus propósitos. Qué triste, estamos viendo esto porque es parte de lo que vemos en esas historias. Porque qué triste sería atribuir la causa a otra cosa y no entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de Jonás, en el versículo 4 de ese capítulo 1, claramente dice así la escritura: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahí claramente dice que el que hizo levantar ese gran viento, ¿quién fue? Jehová. Y cuando la prueba viene de parte de Dios, olvídate que no puedes hacer ahí nada. Otra causa es las consecuencias por malas decisiones, que muchas veces son atribuidas al diablo o son atribuidas a Dios. Pero estas son consecuencias de las malas decisiones. Yo le llamo tempestades buscadas. Tempestades buscadas. Y en el pasaje de la historia del apóstol Pablo, de Hechos 27, en lo que leímos allí, el apóstol Pablo, en el versículo 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente cuando le empieza a hablar a ellos. Dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, el apóstol Pablo, que posiblemente era la persona más experimentada en viajes y que sabía de todo esto, él dijo: mira, no debemos, no se vayan, esto no se ve bien, pero no le hicieron caso. Así que hay consecuencias y hay pruebas y tempestades que vienen por causa de nuestra necedad y las malas decisiones. La escritura lo dice en Proverbios, por ejemplo, Proverbios capítulo 19, versículo 3, dice un texto tremendo. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Y mira después: y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Tomamos decisiones fuera de la palabra de Dios, fuera del consejo de Dios. Es más, ha habido multitud de consejeros que han dicho: no hagas esto, mira, no es aquí, no te conviene esto. Pero entonces lo hace. Y después que las cosas salen mal y se tuerce todo el camino, Dios. Es lo que dice ese versículo. El versículo 3 del capítulo 22 también de Proverbios, la escritura nos dice: el avisado ve el mal y se esconde. O sea, el sabio, el que es sabio, ve el mal y se esconde. Mas los simples, mas los necios pasan, ¿y qué pasa? Reciben el daño.
Y el pastor nos ha dado tantas y tantas ilustraciones y nos ha contado tantas y tantas historias que son historias dolorosas, porque a nosotros, a ningún pastor le agrada el sufrimiento por causa de las malas decisiones. Pero llevo el tiempo suficiente como para ser testigo de situaciones terribles. Recuerdo una familia que estaba en ministerios aquí, en la iglesia, sus hijos creciendo en el temor del Señor. Pero entonces deciden irse a otro lugar y por pues cuestiones profesionales y dinero y esto y lo otro. Pero tú oraste, estás seguro, estás dejando ministerio, estás dejando iglesia, estás dejando todo. No, pero va. Bueno, finalmente se destruyó toda la familia, se divorciaron, los hijos en vicios. La última conversación que tuve con la mamá por teléfono me decía a mí: Dios no me escucha, Pastor Joel, Dios no me escucha, Dios no me ve. Es triste eso. Fíjate que Dios va a cumplir su propósito siempre. Porque si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Él no te va a dejar aunque tú, mira, cometa los errores que cometas. Él no te va a dejar. Ni te vas a dejar de amar. Jamás. Y no solo eso, sino que el propósito que Él tiene para tu vida y el completar esa obra, como leímos en Santiago, se va a cumplir también. Porque tú no tienes más poder que Dios. El asunto es que o tú eres un aliado en esa obra que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, o tú eres un guerrillero, una guerrillera. ¿Y qué pasa? ¿Quién sufre? Cuando uno toma el camino de la guerrilla, pues uno sufre. Pero Dios va a cumplir como quiera su propósito en nosotros. Dios nos ayude a poder aliarnos a la obra del Espíritu Santo. Y claro que no somos perfectos, Él lo sabe. Y claro que vamos a entrar en crisis, claro que lo sabe. Pero la gran noticia es que Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. ¿Cuántas vidas han llegado al sufrimiento y al dolor porque han obviado lo que dice la palabra con relación al amor y a las relaciones interpersonales? La palabra claramente y categóricamente no es un asunto de que no, es que hay que ver si eso es interpretarlo y hay que buscarse como 4 o 5 comentarios y buscar el griego y no entiendo. No, claramente revelado. La Escritura dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Claramente lo dice la Escritura, claramente. Pero entonces, ¿qué hace? Obvia eso y entra en una relación fuera de la aprobación de Dios, y después viene todo el sufrimiento. No, que si el diablo, no, que si Dios. No. Ni el diablo ni Dios. Tú. Sabes lo que dice la Escritura, pero decidiste hacer otra cosa. Así que, causas de las tempestades y de las pruebas es parte de la vida, es parte de la naturaleza. Satanás las puede promover, Dios las permite. Dios las puede enviar con sus propósitos y también puede ser como consecuencia por malas decisiones. Ahora, ¿cuál es el propósito de estas pruebas y de estas tempestades? Y que vemos inclusive, ¿verdad?, en este pasaje. Dijimos al principio que primero lo que quieren lograr en nosotros es que podamos ser útil en las manos del Señor. Usarnos. Dios quiere usarte. Tú no eres salvo
por tus obras. Claramente la Escritura dice que no somos salvos por obras. Claramente lo dice la Escritura, pero en ese mismo pasaje en Efesios capítulo 2 te dice que hemos sido salvos para unas obras. Así que no somos salvos por obras, pero somos salvos para unas obras. Y esas obras no es estar sentado en una iglesia sin hacer nada, o sentado en mi casa sin hacer nada hasta que Cristo venga o que me muera. No. Tú tienes algo especial que Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida, y Dios te quiere usar, y lo que Dios ha puesto en ti no lo tiene nadie más. Cada uno de nosotros somos especiales, y hay una obra que Dios quiere realizar a través de nosotros, y eso es parte. También dijimos que las pruebas revelan lo que hay en el corazón, sea bueno o sea malo. Revelan cuánto conocemos realmente de Dios. Revelan cuánto conocemos de su palabra. Revelan a quién le creemos. ¿Le creemos a Dios o le creemos al mundo? Aún el huracán María reveló ciertas cosas. Por ejemplo, lo primero que reveló es nuestra incredulidad. ¿Cuántos de nosotros pensamos eso no va a venir? Acostumbrados a que mira, que coge la vueltita, pero la no vino. Siguió. Reveló nuestra incredulidad. Reveló cuán mal preparados estábamos. No solamente a nivel individual y familiar, sino también institucionalmente y gubernamentalmente. Cuán poco preparado. Reveló cuán poco preparado como país tropical está toda esa infraestructura eléctrica y de comunicaciones. Por otro lado, damos gracias al Señor porque propició otras cosas. Propició el compartir y ayudar y compartir una libra de pan y hablar y esto y lo otro. Bueno, yo descubrí que mis hijos tienen barba. Yo no lo sabía porque como siempre estaban... Ahora pudimos hablar, jugar Scrabble, Monopolio. El viernes estuvimos en un cultito aquí en Glenview Gardens, en una calle, que los vecinos se unieron y le pidieron al ministro de Familia, Carlos García, para hacerlo. Y fuimos allí, nos gozamos allí, ¿verdad? Y qué tremendo, ellos dando testimonio de que no hablaban con sus vecinos. Así que en ese sentido damos gloria a Dios por eso. ¿Qué fue revelado en las vidas involucradas en estas tres historias? En la primera, la del apóstol Pablo, ¿qué nos muestra? ¿Qué reveló del apóstol Pablo? Pues mira, es hermoso lo que reveló, porque mostró un corazón confiado en Dios en medio de cualquier situación y circunstancia. Pablo estaba preso por servir a Dios, por honrar a Dios, porque no estuvo dispuesto a mentir y estaba preso por eso. Y recibió azotes y tantas cosas. Y una vez más se encuentra en medio de esta tremenda tormenta allí donde todos parecían que iban a perecer, pasando hambres y 20 cosas. Pero reveló su confianza en Dios. Él sabía. Y Dios nos ayude a nosotros a saber que el Dios en el que Él creía y en el que Él cree es más grande que cualquier tormenta. Más grande que cualquier tormenta. En los apóstoles reveló una fe débil. Fíjate, aunque en el texto que leímos aparenta que dice, pregunta sobre la fe. Cuando buscamos en un texto paralelo en Mateo capítulo 8 versículo 26, allí por ejemplo Jesucristo dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Así que ellos tenían fe. Ellos fueron donde el Señor, donde Jesucristo. Mira, maestro, había cierto nivel de fe, pero esa fe necesitaba crecer. Y fue lo que el Señor le mostró. Y a través de esa prueba lo que alcanzó. Porque de hecho, qué tremendo, ¿verdad? Cuando al final ellos dicen: ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Obviamente ellos habían caminado con el Señor, pero todavía le faltaba por conocer, como nos falta a nosotros. Y si las pruebas y las tribulaciones es parte de eso para nosotros poder conocer más y más del Señor, amén, amén, amén y amén.
Así que en los apóstoles demostró una fe débil. En Jesús, aunque es el Señor, ¿verdad?, lo vemos durmiendo. Jesús estaba durmiendo. Y estamos seguros, porque conocemos al Señor, que no era un sueño de apatía y un sueño de insensibilidad donde no me importa el sufrimiento y lo que está pasando, no, sino que ese sueño, ese dormir en medio de esa terrible tormenta nos muestra a ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en pleno dominio, al punto que puede estar allí durmiendo. Ahora, interesante que Jonás también estaba durmiendo. ¿Verdad que sí? Le dijeron hasta como, dormilón. Pero el sueño de Jonás revela otra cosa. Revela una insensibilidad. Y esa misma insensibilidad podemos nosotros también ser arrastrados cuando nos dejamos llevar por los deseos engañosos y pecaminosos de nuestra vida. Cuando nosotros permitimos y abrimos esas puertas, a veces llegan las tormentas y qué triste y qué terrible que todo el mundo pueda ver lo que está pasando y que nosotros no lo veamos. Todo el mundo lo vea y nosotros no lo veamos. Eso le pasó a Jonás. Qué triste sería que se nos estuviera cayendo el mundo encima por causa de nuestra desobediencia o por lo que sea, y que nosotros simplemente no nos demos cuenta. Pero fíjate, también ese pasaje reveló que Jonás amaba a Dios. Pero ¿cómo va a ser? Si él cogió para otro lado, no le hizo caso al Señor, por eso es que vino toda esa tormenta. No, pero reveló que amaba al Señor. O sea, Jonás, al igual que tú y que yo, pasó una crisis de fe. Porque no estamos hablando aquí de perfección, yo siempre repito eso. De perfección humana, no, ninguno puede. Él tuvo su crisis de fe. Y entonces, allí, en medio de esta prueba, el Señor toca el corazón. Porque mira, ¿qué hizo él? En el versículo 9 dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y más adelante en el versículo 12, tómenme y échenme al mar y el mar se va a quietar. Así que lo que no estuvo dispuesto en un principio, él ahora, no importa. Yo no quiero seguir deshonrando a Dios. Tírenme en el mar. Así que mostró la fragilidad humana que todos tenemos. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque la Biblia no esconde la fragilidad humana. Porque esto no es un asunto de los buenos y de los malos. Esto es un asunto de que todos somos malos, pero hay unos malos redimidos que cuentan con la gloria del Espíritu Santo en sus vidas. Esa es la diferencia. Pero no son buenos y malos. Malos redimidos y malos sin redimir. El único bueno es el Señor. Ahora, hemos hablado de cómo respondieron. Pero también hay otros más que respondieron ante esta prueba. Y son los inconversos. Había gente inconversa con el apóstol Pablo. ¿Verdad que sí? Otros que eran presos. Y había un centurión y esas personas no eran creyentes y estaban allí y ellos respondieron. Y es interesante ver que en el caso del pasaje del apóstol Pablo, de esa historia, los que no creían en el Señor, aun cuando fueron testigos de los milagros, de lo que el apóstol Pablo les dijo, que nadie iba a morir, que no se preocupen, que esto está todo bajo control, del control del Señor, a pesar de eso, ¿tú sabes qué querían hacer? Si tú lees más adelante en el pasaje, querían matarlos. Al final, querían matarlos. Así que, a pesar de que vieron todo ese milagro, todo lo que Dios hizo, insensibles totalmente a la obra del Señor. Por otro lado, los inconversos que vemos en el pasaje de Jonás y en la historia de Jonás, que también, ¿verdad?, ellos primero estaban ofreciendo sacrificios a otros dioses y demás. Sin embargo, vemos que hay una respuesta ante lo que Dios pasó. Es interesante que lo que no estuvo dispuesto Jonás, porque Jonás prefirió salvar su vida a ir allí a hablarle, a predicarle a los de Nínive, y no le importó a ellos. Sin embargo, estos que no eran cristianos, cuando Jonás le dice que lo tiren al mar,
¿Tú sabes qué hicieron ellos? Ellos trataron de hacer llegar la nave por él. Y finalmente no se pudo, ¿verdad? Pero mira lo que dice de ellos. Finalmente la escritura dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Yo pregunto, ¿cuál de estos hombres revela tu tempestad? ¿Cuál de estos hombres, estas vidas, revela el corazón que tú estás enfrentando en medio de la tormenta en tu vida? Hay una historia, una cuarta historia, y con esto terminamos, y no está en la Biblia. Ocurrió en el año 1912, cuando el Titanic se hundió. Allí iba un hombre, un pastor inglés, John Harper, recién nombrado para ser pastor de la iglesia en Chicago, del pastor Moody. Él iba ahí con su hija de 6 años. Y sabemos de esta historia porque 4 años después, en una reunión que tenía que ver, ¿verdad?, con ese accidente, ¿verdad?, esa fatídica noche de lo que pasó en el Titanic, ellos se reunieron y allí un hombre se levantó y dijo lo siguiente, dijo: soy sobreviviente del Titanic. Esa noche yo me encontraba solo y a la deriva en un madero, y la corriente acercó a mí, al señor Harper, que también estaba sobre un madero en las aguas ya. Y cuando Harper se acerca en medio de eso, le pregunta: ¿eres salvo? Y él dice que él le dijo: no, no lo soy. Y Harper ahí en el mar, ahí le dice, congelándose: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solamente eso, sino que otros testigos dicen que él puso a salvo a su hija de 6 años, pero no se montó siendo una persona de prestigio y que seguramente había cabida para él en los botes. No lo hizo. ¿Y tú sabes qué hizo? Empezó a predicar por ahí: mira, eres salvo, el Señor te ama, el único camino es Cristo, si te mueres te vas al infierno, Dios te ama en medio de esto, puedes alcanzar la salvación, simplemente cree en el Señor. Y eso fue lo que hizo ese hombre. Cuenta esta persona que de manera extraña, más adelante, las olas se acercan a Harper, a él. Y él vuelve y le pregunta, él dice: ¿eres salvo ahora? Y él le dijo: no, sinceramente no puedo decir que lo soy. Y una vez más Harper le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Después de eso, Harper se hundió y murió delante de él. Él dice que en ese momento, en medio de la noche, con 3 kilómetros de agua debajo de él, él creyó al Señor y entregó su vida a Cristo, allí mismo en las aguas. Y este hombre dijo, en esa reunión dijo: yo soy el último convertido de John Harper. Esta persona fueron uno de los únicos 6 que sacaron del agua. Los otros 1522 perecieron. Pero qué prueba similar en una embarcación en el mar. Y cómo este hombre, teniendo una hija que se iba a criar sin él, no le importó eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿tú te crees que no fue doloroso? Claro que sí. ¿Tú crees que él no amaba a esa hija? Claro que sí. Pero amaba más a Dios. Y amaba más a esas vidas. Y sabía que lo que le espera a todos aquellos que rechazan a Cristo es una eternidad sin Dios y sin esperanza, una condenación en un lugar horrible. Él entendía eso, él entendía el Señor y él dijo: yo no puedo montarme en un bote de eso. ¡Qué corazón! Así que
Que Dios nos ayude a ver las pruebas como son. Pero las pruebas siempre tienen un propósito. Que Dios nos ayude a entender esos propósitos. Que Dios nos ayude a ser aliados de Dios en esas pruebas. Si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, quiero decirte que todo esto que yo he hablado, o sea, es para los hijos de Dios. Y si tú has pensado que todos somos hijos de Dios, la Biblia dice que no. Que hijos son aquellos que le han entregado su vida a Cristo. Así que si estás aquí, yo creo que Dios tiene propósitos con tu vida. Yo creo que no es casualidad que tú estés aquí. Hay un Dios poderoso, grande y majestuoso, que no le importó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria y tomó tu lugar en la cruz, porque tú y yo somos pecadores. Como dije, no hay buenos y malos, todos somos pecadores. Pero hay pecadores redimidos. Hay pecadores que escuchan la voz de Dios, son sensibles a lo que Dios está haciendo, como pasó con aquellos inconversos en Jonás en la historia. Y si tú estás aquí, Dios te ama y Dios quiere hacer una obra hermosa en tu vida. Y podrás caminar y podrás correr y podrás tratar de buscar lo que estás buscando en las cosas de la vida. Y te digo, puedes correr todo lo que quieras y no lo vas a encontrar. La vida, la verdadera vida está en el Señor. Y la vida eterna está reservada para aquellos que rinden su vida y su corazón a Cristo. La iglesia nunca ha sido diseñada para que tú vengas y te sientes a escuchar y te vayas. La vida de la iglesia está diseñada para que escuches este mensaje, que Dios te ama y que tú respondas a Él. Así que es mi anhelo que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón y en este día entiendas que Dios te ama y entiendas que has pecado y que tu pecado es lo que te separa de Dios, que ese vacío que hay en el corazón es precisamente esa separación. Pero no importa cuán lejos tú pienses que estés de Dios, no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa las circunstancias en las que tú estés ahora mismo, porque hay personas que piensan, no, pero espérate, yo tengo que arreglar mi vida para venir a Cristo. No, nadie puede hacer eso. Nadie puede arreglar su vida y venir a Cristo. La gente lo que tiene que hacer es venir a Cristo y su vida será arreglada por el Espíritu Santo. Es al revés. Así que si tú estás aquí y tú quieres hoy rendir tu vida al Señor, yo no te digo que te hagas bautista, no es religión. Señor, reprenda eso. Hablamos de una relación con Dios. Si estás aquí y reconoces que ese amor de Dios y que eres pecador y quieres entregar tu vida, simplemente levanta tu mano. Dios te ama. Dios te ama. Y Él te está llamando. Habrá alguien que le entrega su vida a Cristo, levanta su mano públicamente, igual como Él murió públicamente, y dice, Señor, perdóname. Alguien que en esta mañana levanta su mano y dice, Señor, perdóname, te necesito. Yo quiero esa vida que solamente tú puedes dar. Yo no puedo enfrentar más pruebas solo. Ayúdame, Señor. Habrá alguien que levanta su mano. Estos tiempos han sido terribles, ¿verdad? Lo que hemos vivido aquí en Puerto Rico. Y es posible que tú, siendo un hijo de Dios, estés apartado de los caminos de Dios y de su voluntad. Y es posible que en este tiempo así, ¿verdad?, tumultuoso que hemos tenido, estés considerando tus caminos. Si es así y hoy quieres pedir perdón y regresar a casa, porque si eres hijo, siempre eres hijo, y reconciliar tu vida con el Señor, puedes también levantar tu mano. Queremos orar por ti. Habrá alguien que levanta su mano, un hijo de Dios que reconcilia su vida con el Señor. ¿Alguien? El mensaje ha sido para la iglesia. Y el Señor sabe, ¿verdad?, cada vida y lo que hay en cada corazón con relación a las pruebas. Así que te invito a estar en pie, vamos a orar y a despedirnos en esta tarde de mucho frío. Yo con el traje, moviéndome para arriba y para abajo. Dios es bueno. Dios te ama. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por las historias en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a unirnos, ¿verdad?,
a lo que estás haciendo, Señor, a través de pruebas que permites o que envías. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti en medio de cualquier situación. No queremos, Señor, ser cristianos que viven a su manera. Queremos ser cristianos que vivan, Señor, a tu manera. Gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús.